Hoy nos encontramos ante una encrucijada en las decisiones para el futuro de nuestro país. Y quiero expresar con firmeza y claridad mi rechazo a este proyecto, que lejos de presentar una propuesta viable para el desarrollo económico de México, nos conduce por un camino de endeudamiento irresponsable, falta de transparencia y una alarmante desconexión de las verdaderas necesidades de las y los mexicanos. Pareciera que el oficialismo no se da cuenta del futuro incierto que hoy nos tiene el Tratado de Libre Comercio, la inestabilidad en los mercados internacionales y las proyecciones desalentadoras de las calificadoras sobre la economía mexicana nos están dejando un horizonte sombrío. La situación es sumamente delicada. El endeudamiento que propone este proyecto se hace en un contexto de alta incertidumbre. Si México sigue acumulando deuda sin contar con un plan claro para afrontarla, señoras y señores, corremos el riesgo de no contar con los recursos suficientes para hacer frente a esta crisis. Y esto no solamente va a afectar las finanzas públicas, sino que también va a poner en riesgo la estabilidad económica del país, aunque ustedes digan que no es así. Nos estamos enfrentando a un escenario totalmente catastrófico por esta irresponsabilidad y quienes terminaremos pagando los platos rotos seremos las y los mexicanos. Pero lo que más nos está preocupando es que con este presupuesto el gobierno planea gastar mucho más de lo que tiene y lo más irresponsable es que no quiere transparentar el destino de estos recursos. Sin duda alguna, esto es un juego peligroso de manipulación de las cifras, donde el gobierno pretende utilizar el dinero de las y los mexicanos sin ningún tipo de control o fiscalización. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado de rendir las cuentas al pueblo de México? Ya me acordé. Por eso, justamente hace unos días, ustedes desaparecieron el INAI. Y en cuanto a las proyecciones macroeconómicas del presupuesto, también quiero decirles que encontramos una serie de irregularidades y de inconsistencias verdaderamente alarmantes. Y les quiero decir, por un lado, el precio del dólar, fijado por debajo del precio real del mercado, nos está reflejando en lo que hoy estamos viendo, y en lugar de considerar una proyección más realista sobre la evolución del tipo de cambio, se está tomando un escenario optimista, cuando lo que estamos viendo hoy en día es la tendencia constante de que el dólar va a la alza. Esto, quiero decirles que al final lo que va a suceder es que se va a abrir un hueco fiscal que tarde o temprano va a tener que ser cubierto, y lo más probable que nuevamente sean los contribuyentes los que terminen pagando por esta falsa proyección que hoy Morena está haciendo con esta ley de ingresos. Quiero decirles también que si esto no fuera suficiente, también tenemos las proyecciones del precio del barril de petróleo. Este presupuesto fija el precio del crudo mexicano en $57, cuando actualmente el barril está costando cerca de $70. Es evidente, señoras y señores, que este gobierno está proyectando un precio
mucho más bajo con el único fin de generar márgenes de maniobra y utilizar ese sobrante de recursos sin ninguna justificación ni control. Es una manera perversa de jugar con los números para utilizar mañosamente el dinero de los mexicanos sin transparencia. Otro aspecto fundamental que me obliga a rechazar este presupuesto es la falta de apoyo para hacer frente a los incrementos en el precio de los combustibles. Han borrado de un plumazo el apoyo para subsidiar el impuesto sobre la renta en los combustibles, lo que va a afectar directamente a la economía de las familias mexicanas. ¿Qué no se dan cuenta? Que subir los precios de las gasolinas no solamente afectará a quienes la consumen directamente, sino que también va a tener un impacto en toda la cadena productiva. El aumento en el precio de los combustibles implica que también aumentarán los costos del transporte público, de las mercancías y en general de todos los productos. No hay duda que el presupuesto presentado hoy no prioriza el bienestar de las clases más vulnerables, ya que serán las más afectadas porque va a venir un aumento generalizado en el costo de la vida. A mí me extraña tanto que pregonan aquí en todos sus discursos que primero los pobres. Con este proyecto de la ley de ingresos, definitivamente no lo están demostrando. Y si esto no fuera suficiente, tenemos una situación mucho más grave en el trato que tendrán hacia los gobiernos estatales. Este presupuesto contempla el cobro de deudas históricas de los gobiernos estatales con el IMSS, con el ISSSTE, y ahora de una manera abusiva, arbitraria, les van a retener los recursos de sus participaciones federales. Esto va a crear una incertidumbre, ya que puede afectar ramos tan sensibles como el ramo 33, que ese sí combate a la pobreza, o el ramo 28, que se destina a la seguridad. Imagínense ustedes que se les ocurriera quitarles a los gobiernos de los estados recursos en el ramo de seguridad cuando México está incendiado por el pasado gobierno de ya saben quién y el actual. Hoy ante el Senado hago un llamado a la reflexión, a que no voten porque así se los mandatan, sino que piensen bien y analicen si este presupuesto ayuda realmente al gobierno de la primera presidenta de México a cumplir las necesidades del pueblo, porque así como está ahora, carece de transparencia y de responsabilidad. Este presupuesto es un juego peligroso para las finanzas del país y está poniendo en riesgo la estabilidad económica de las próximas generaciones. Con esta ley de ingresos aquí presentada por Morena y su presidenta, como siempre, no le están saliendo las cuentas, tienen otros datos de la verdadera realidad que vive el país, o peor aún, nos quieren hacer cuentas mañosas, falsas y mentirosas. Por eso alzamos la voz en la oposición, para hablarle a las y los mexicanos, para hacerles ver que en Morena y su gobierno quieren poner en riesgo la estabilidad económica del país. Y dicho con todas sus letras, Morena lo que quiere es un México endeudado, la gasolina más cara, mover el dinero debajo de la mesa y en lo oscurito, y sobre todo seguir llevando al abismo a este país en materia económica. Es cuanto, gracias.